y charlar con nuestros vecinos los italianos, también tendríamos una igualdad de puesta en común sobre el alcance de los problemas, porque somos sociedades muy parecidas que hemos crecido desde hace tiempo inmemorial, con una forma de transformar el territorio y el paisaje muy distinto al que ustedes tienen acá. Nosotros no tenemos bosques nativos, no tenemos comunidades nativas, tenemos bosques secundarios que han sido transformados y en algunos lugares la respuesta a la presión de los fuegos es probablemente el paisaje que tenemos en la actualidad. A eso hemos de añadir algo que dentro de la Unión Europea, ya en algunos foros, incluso aquí ha salido también, la realidad social desde el punto de vista de lo que desde hace más de 30 años se ha ido produciendo con distintas velocidades en los distintos países mediterráneos, en lo que ha sido el abandono del campo, el abandono del espacio rural, donde hubo un tiempo una sociedad tremendamente integrada por los ecosistemas forestales. Esa realidad hoy en día prácticamente es un recuerdo en el pasado. Curiosamente, sí, y conviene matizar, ahora se está produciendo un cierto vector de cambio de decisiones para volver a encontrarse con ese espacio rural. Quizás el desarrollo de las tecnologías de las comunicaciones y el hecho de que la forma de vivir en el medio rural ha dejado de ser tan dura como era hace 30 años, 40 años, ¿no? Está implicando en algo que está muy relacionado también con la oferta del ecoturismo. Es decir, ahí hay un factor importante en el que de luego gravita el problema del impacto de los incendios forestales, porque esa oferta ecoturística que se ofrece a la sociedad, en la que hay determinadas familias que deciden volver al ambiente rural, se encuentran con una oportunidad de negocio que está basada precisamente en la calidad del paisaje, y nos encontramos con que esa oportunidad de negocio puede ser frágil, porque no haya garantías desde el punto de vista del impacto de los incendios. Bien, hecha esta introducción, yo quisiera, sin olvidar el concepto de megaincendio, que evidentemente las dimensiones son bastante distintas de las que aquí hemos podido escuchar, de las que nosotros los europeos y mediterráneos podemos citar. Para mí un gran incendio, un grandísimo incendio puede ser uno que yo viví en el año 2004, en el que se llegaron a superar las 30.000 hectáreas y que estuvo moviéndose entre dos provincias en un solo incendio. No tiene nada que ver con las cifras que el ingeniero Novasco nos comentó de su experiencia en el incendio del año pasado, ¿verdad? No obstante, sin olvidar ese marco conceptual del gran incendio, salvando las escalas, yo creo que la reflexión dentro del contexto de esta mesa redonda habría que plantearlo desde el punto de partida de lo que todos nosotros, los que hemos desarrollado nuestra actividad y la seguimos desarrollando en el mundo de los incendios, aprendimos en su día. Porque la referencia de la estrategia de un programa de manejo del fuego basado en la prevención, basado en la extinción y basado en la detección rápida siguen siendo soluciones sobre las que tenemos que pensar. Evidentemente, la influencia de esa incertidumbre de cómo el clima en algunos territorios está suponiendo cambios más importantes que en otros, ya está siendo asumido desde el punto de vista de los gestores y ya ha sido asumido también desde el punto de vista de la comunidad científica que trabaja en ello, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que aquí hay un componente extremadamente importante. Nosotros no trabajamos solamente en el medio natural. Lo hemos visto acá en la medida que hemos tenido oportunidad de conocer la respuesta social. Es decir, yo creo que hay aquí una variable muy importante que no podemos olvidar, que es la sociedad. En el caso nuestro, en el caso mediterráneo, nos encontramos con un problema importante y es la densidad poblacional. Aunque hay un comentario que efectivamente se ha producido un movimiento humano que ha dejado el sector rural, el sector forestal, y se concentra en las ciudades, no olviden ustedes que la densidad poblacional en la Europa del Sur es una densidad que responde en que más o menos en términos promedio cada 10 kilómetros por carretera, 10-15 kilómetros, podemos encontrar poblaciones cuando vamos circulando. Esto significa
que no es nada atípico que el desarrollo de incendios que ocurren en áreas forestales de una u otra forma llegue a tomar contacto con poblaciones. Luego implica también ahí una cuestión importante desde el punto de vista de qué hacemos, cómo podemos abordar una respuesta eficaz frente al impacto de los incendios y sobre todo megaincendios, ¿no? Entonces yo creo que aquí evidentemente a fuerza de la experiencia vivida por los años podemos estar viendo que los riesgos están subiendo, los riesgos de ocurrencia de incendios suben y además lastimosamente el peligro vinculado a los incendios también sube, porque nos encontramos en un entorno con un paisaje en el que, fruto del abandono de esas tierras, la biomasa sigue creciendo con sus tasas de producción. Los sistemas avanzados de la decisión humana de optar por los combustibles fósiles olvidó el uso del monte. Ahora mismo yo les puedo decir que hay grupos de científicos, de técnicos que estudian cómo recuperar la energía de esa biomasa. Es complejo, pero seamos positivos y probablemente se puede incorporar a medio plazo algunas soluciones que permitan una extracción más industrializada de la energía a partir de los residuos forestales, que son los que a nosotros nos preocupan desde el punto de vista de la peligrosidad y los incendios, ¿verdad? Entonces yo creo que en la actualidad a nosotros nos embarga una especie de ansiedad por lo que estamos viviendo en las últimas campañas de incendios. Una, los incendios explosivos. Nosotros llamamos incendios explosivos, incendios que en determinado momento dejan de ser gobernados por las estrategias de combate, se hacen complejos y empiezan a ser ya incendios que se escaparon a la ventana operacional y empiezan ya a generar unos problemas muy importantes. Aparece el componente social y aparece también una situación de duda desde el punto de vista de las estrategias de combate. Esa es una realidad. Gravita sobre esa realidad el peligro de los combatientes. Ayer decía el ingeniero Nolasco con toda la razón del mundo, y yo participo plenamente en esa filosofía, que ante todo hay que garantizar la protección de los combatientes, de los ciudadanos y de las propiedades. La vegetación tarde o temprano se recupera. Entonces ese es un mensaje también importante que muchas veces cuando se está trabajando en la dirección estratégica del combate, las personas que lo dirigen sufren una presión mediática muy grande, probablemente de esa estructura política, de los medios de prensa. Entonces se trabaja en un ambiente de tensión que en algunas ocasiones hace cometer errores importantes, que son irreversibles. Entonces,